Tardes, noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Esta semana vamos a trabajar con las leyes de los exponentes. La semana pasada trabajábamos con lo que fueron el inicio de las potencias y el inicio de raíz cuadrada, o sea, es decir, vimos lo que son raíces cuadradas, cómo obtener raíz cuadrada de manera manual de 3, 4 y 5 cifras. Vimos lo que es las potencias al cuadrado, vimos lo que son los cuadrados y cómo obtenerlas a través de las áreas, estos cuadrados. Entonces, es importante que esto va en junto con lo que viene siendo el tema de esta semana, que son las leyes de los exponentes. Es por eso y es importante que tomen nota de cada una de las leyes con las que vamos a trabajar durante esta semana, para que de esta manera podamos entender un poquito más acerca de ese tema que son las leyes de los exponentes. Muy bien, vamos a empezar entonces con un poco de la teoría. Leyes de los exponentes. Multiplicación como factores iguales sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 o 10 por 10 por 10 por 10. Se puede expresar como 2 a la sexta potencia o como 10 a la cuarta potencia. Es importante que mencionemos que la operación de multiplicar una misma base por la cantidad del exponente se le conoce como potenciación y a su resultado se le conoce como la potencia. Entonces, el factor repetido se le llama base y el número que indica las veces que se repite el factor se le conoce como exponente. Aquí tenemos las partes de una potencia. Tenemos lo que es la base, tenemos el exponente y por ejemplo, el ejemplo de aquí me dice 4 elevado a la tercera potencia. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 4? Pues tengo que multiplicarlas 3 veces. Ejemplo, 4 por 4 me va a dar 16 y 16 por 4 me va a dar 64. Entonces, el resultado de esta operación se le conoce como potencia y a esta operación de multiplicar 3 veces el 4 se le conoce como potenciación. Es muy importante tener en cuenta estos pequeños significados, esos pequeños conceptos que nos van a servir más adelante. Aquí tenemos las leyes de los exponentes. Les puse esta pequeña imagen que está en sus documentos de Word también de ustedes, donde ustedes van a poder leer, recortarla, pegarla en su libreta y poder trabajar con esas leyes de los exponentes. Se lo puse aquí con colorcitos, es una forma de imagen para que ustedes puedan tener un poco más de creatividad al momento de hacer su tarea, ¿verdad? Entonces dicen, vamos a trabajar con esas leyes que se encuentran acá. Sin embargo, cada una se las he desglosado de una manera que ustedes la puedan entender mejor. Veámoslo a continuación. Primera ley. Toda potencia elevada al exponente 0 es igual a 1. Siempre que ustedes tengan una base elevada a la potencia 0, siempre su resultado va a ser la potencia número 1. Entonces tenemos 5 al exponente 0 es igual a 1. 4 al exponente 0 es igual a 1. Y 6 elevado al exponente 0 siempre va a ser igual a 1. Como ustedes pueden ver, siempre va a ser igual a 1. Siempre. En esto no hay cambio. Por eso se llama ley. Toda potencia elevada al exponente 0 es igual a 1. Veamos ahora la segunda ley. La segunda ley nos dice, toda potencia elevada al exponente 1 es igual a su misma base. Trabajemos y nos recordamos de la misma base. Tenemos que 5 es nuestra base, 4 es nuestra base y 6 es nuestra base. Y el 1, 1, 1 que están en color rojo son nuestros exponentes. Entonces tenemos 5 elevado a la potencia 1 me va a dar 5. 4 elevado a la potencia 1 me va a dar 4. Y 6 elevado a la potencia 1 me va a dar 6. Ahora veamos unos pequeños ejemplos ya más llamativos. 2 a la potencia 1 me va a dar 2.
y a la potencia 1 me va a dar igual a a. Recordemos que estas leyes de los exponentes nos sirven tanto para números como para letras en el aspecto del área del álgebra y del aritmética. Vamos a trabajar ahora con la tercera ley, que es multiplicación de potencias con bases iguales. Y dice lo siguiente: cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado es la misma base elevada a una potencia igual a la suma de las potencias de los factores. Vamos a verlo en otras palabras. Podemos entenderlo de la siguiente manera. Para multiplicar dos expresiones con la misma base, es decir, a a la m por a la n, simplemente vamos a conservar nuestra base y los exponentes se suman. Eso es muy importante, que ustedes lo tomen en cuenta, esta parte de acá. Entonces, tenemos la misma base, exponentes diferentes. Entonces, los exponentes diferentes los vamos a sumar y la base se va a conservar. Veamos ahora un ejemplo. Aquí tenemos a a la m por a a la n, entonces a es igual a m más n. Como les dije, se conserva la misma base y se suman los exponentes. Aquí tenemos 5 a la potencia 3, 5 elevado al cuadrado, 5 elevado a la potencia 4 y 5 a la 1. Recordemos que la potencia 1 no se escribe, por lo tanto, vamos a sumar todos nuestros exponentes. 3 más 2 son 5, más 4 son 9, más 1 son 10. Por lo tanto, mi resultado va a ser 5 elevado a la décima potencia. De esta manera podemos ver cómo se cumple la ley de la multiplicación de potencias de igual base. Ahora trabajemos con la cuarta ley, que es la división de potencias de igual base. En esta parte de acá es muy importante que tengamos en cuenta que en palabras coloquiales vamos a hacer lo siguiente. Dice, cuando se dividen dos potencias de la misma base, su cociente es la misma base elevada a una potencia igual a la diferencia entre la potencia del dividendo y del divisor. Es decir, si yo tengo una división de potencias, lo que tengo que hacer es que voy a restar los exponentes. Conservo mi misma base y le resto los exponentes. Como en el siguiente ejemplo, tenemos la misma base que es 9 y le resto sus exponentes. 5 le quito 3, me queda 9 al cuadrado, que 9 al cuadrado sería 81. El resultado sería de multiplicar 9 por 9. Veamos la quinta ley, que es de la potencia negativa. Dice, un exponente negativo equivale a un recíproco. ¿Qué significa recíproco? Que lo voy a invertir. Eso significa recíproco. Y dice, observa que el que es negativo es el exponente, no la base. Recordemos que estamos hablando de una potencia negativa, es decir, el exponente está elevado al negativo. Y dice, observa que cuando se convierte a recíproco, pierde el exponente negativo y se convierte en positivo. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer en recíproco? Pues simplemente le voy a poner un numerador, un número 1, y conservo la misma potencia, solo que le voy a poner el exponente positivo. De la siguiente manera, 9 a la menos 4 va a ser igual a 1 entre 9 elevado a la cuarta potencia. Como ustedes se dan cuenta, ese menos 4 se ha convertido en 4 positivo. Es por eso que es el recíproco de 9 elevado a la menos 4. Sexta ley, potencia elevada a otra potencia. Cuando una potencia de una base se eleva a otra potencia, el resultado es un término de la base con exponente igual al producto de las dos potencias. De la siguiente manera, tenemos a elevado a la n elevado a la m potencia. Es decir, que voy a multiplicar los exponentes. Es decir, voy a multiplicar n por m. Veamos un ejemplo. Tenemos x elevado al cuadrado, pero también está elevado al cubo, es decir, a la tercera potencia. ¿Y qué hago? Multiplico 2 por 3 y me va a dar como resultado 6.
dense cuenta que estoy conservando mi misma base. Ahora veamos otro ejemplo. 5 elevado al cubo, pero también está elevado a la cuarta potencia. Entonces conservo mi misma base que es 5 y multiplico los exponentes. 3 por 4 me va a dar 12. Y luego veamos este. Y es igual, elevado a la séptima potencia, pero también está elevado a la potencia 0. Y recordemos que toda potencia elevada al exponente 0 siempre va a ser igual a 1. Y aquí está nuestro resultado. Pues muchachos, esas son las 6 leyes más importantes con las que vamos a trabajar durante esta semana. Espero que de antemano las tengan siempre pendientes, las tenemos que memorizar porque nos van a servir de ahorita hasta que terminen. Ustedes, si agarran matemáticas en la universidad, siempre les van a servir las leyes de los exponentes. Es por eso la importancia con la que debemos de trabajar durante esta semana a través de estas leyes de los exponentes.